Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos has dado. Gracias, Señor, por los alimentos que han fortalecido nuestros cuerpos. Gracias, Señor, por cuidarnos. Pero gracias sobre todo por cuidarnos espiritualmente y darnos este tiempo también para meditar en tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude y nos guíe en todo lo que hemos de decir, que podamos entenderla y podamos entonces también obedecer tu palabra. Bendícenos, Señor, lo pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Abrimos nuestras Biblias al Salmo 8. Dice así la palabra del Señor. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Saint Pratt, un misiólogo norteamericano, escribió lo siguiente: la mayor tragedia del mundo hoy en día no es que no se haya alcanzado, sino por el contrario, que no se haya discipulado. Esa es la mayor tragedia del mundo según Pratt. En misiones, cuando se habla de grupos no alcanzados, no se está haciendo referencia, o se está haciendo referencia, a aquellos grupos de personas en los cuales no hay una población indígena de creyentes con los recursos necesarios para evangelizar a los demás miembros del grupo. Otros lo definen como aquellos grupos, esos grupos no alcanzados, en donde menos del 2% de la población es evangélica. Bueno, según el proyecto Josué, de los 8 billones de personas que existimos hoy en día sobre la faz de la tierra, casi 3.5 billones no han sido alcanzadas con el evangelio. El 42.4%, mis hermanos, de la población mundial no ha sido alcanzada por el evangelio. Las principales áreas obviamente son África, Asia, ¿verdad? Áreas altamente islamizadas. Ahora, ¿por qué saber esto es importante? Bueno, porque como iglesias de Cristo, a cada iglesia el Señor le ha dado una misión, la misión de Dios. Y si hay un tema que controla la narrativa bíblica, es la misión de Dios de glorificar su nombre por sobre toda la tierra. Eso dice el Salmo 8. Esa es la misión de Dios. Ahora, cuando la Biblia habla de esta misión, lo hace hablando de la salvación de las naciones. Esa es la misión de Dios. En Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y dice: y serán benditas en ti solo Israel. ¿No? Dice: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Miqueas 4, versículos 1 y 2 dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid,
y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Naciones viniendo al monte de Dios para adorar a Dios. Zacarías 8, versículos 20 al 23 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Naciones. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Escatológicamente, o sea, al final de los días, esta misión divina, que es alcanzar a las naciones, salvar a las naciones para su gloria, va a terminar así. Permítame leerles Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. Después de esto miré, dice Juan, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece al Dios de Israel, a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Este entendimiento de la narrativa bíblica, como enseñándonos a nosotros la misión de Dios de salvar no solo a Israel, a las naciones para su gloria, fue lo que motivó a la iglesia a comprometerse con las misiones. Así fue la iglesia primitiva, eso fue lo que hizo, ¿verdad? Yendo a todas las naciones a pesar de la persecución. Así lo hicieron los reformadores como Calvino, estableciendo iglesias no solo en Francia. Calvino mandó misioneros a Brasil para establecer iglesias, porque entendía que esta era la misión divina. Pero también los bautistas particulares, los que editaron la confesión que ustedes están estudiando, ellos también entendieron que esta era la motivación principal de Dios: salvar naciones para su gloria. Y por eso no solo se asociaron con otras iglesias de la misma fe para formar una asociación, sino también para plantar otras iglesias en el interior del país. Y muchos se fueron después a América a plantar iglesias ahí, o vinieron a América. La pregunta para nosotros entonces es la siguiente: ¿entendemos nosotros la Biblia de esa manera? ¿Es esa la narrativa que nosotros vemos y entendemos de las Escrituras? Porque si no la entendemos así como la entendieron nuestros antepasados, nos quedaremos, mis hermanos, muy tranquilos pensando que lo que estamos haciendo aquí en Durango es suficiente. Reuniéndonos cada domingo, amándonos y ya. Hermano, no solo hay cientos de miles de personas en Durango, no, en Durango no hay cientos de miles de personas, pero hay miles de personas aquí en Durango. Hay cientos de miles en México. Pero hay 3.5 billones de personas en el mundo que no han escuchado el Evangelio. Entonces, con esa pregunta en mente es que yo deseo que veamos 3 cosas. Primero, la misión de Dios, entre comillas, fallida. Segundo, la misión recuperada. Y finalmente, la misión completada. Veamos la misión fallida, por así decirlo. No estoy implicando que Dios falle, ¿verdad? Eso no es lo que estoy dando a entender. Dios nunca falla. Lo que sucedió, como vamos a ver en el Jardín del Edén, fue decretado por Dios. Pero en
desde una perspectiva, la misión falló. El libro de Génesis no es solo importante porque es el primer libro de la Biblia. Tampoco su importancia está en que simplemente nos describe a nosotros los orígenes de todas las cosas, ¿verdad? El origen del universo, el origen de la humanidad, el origen del trabajo, el origen de instituciones como el matrimonio o el Estado, el origen del pecado, el origen del evangelio, el origen del juicio de Dios, el origen del pueblo de Dios, ¿verdad? Todas esas cosas nos enseña el libro de Génesis. Richard Burchell, por ejemplo, habló de esto del libro de Génesis. Génesis es un libro fundamental porque es un libro de comienzos. Es fundamental para la vida en general porque entender los primeros capítulos de Génesis explica asuntos básicos de la vida en este mundo. Es fundamental para el Pentateuco. Trate de leer las primeras porciones de Éxodo sin entender la promesa hecha a los patriarcas. Es fundamental para el resto del Antiguo Testamento porque los conceptos e ideas presentadas en Génesis son desarrolladas en el Antiguo Testamento. ¿Qué vemos constantemente en el Nuevo Testamento, en el resto del Antiguo Testamento? Vemos al hombre o a Israel cayendo en pecado, siendo expulsados de la tierra, como Adán fue del jardín del Edén, ¿verdad? Eso vemos repetidamente. También dice es fundamental para el Nuevo Testamento porque las promesas de esperanza reveladas en Génesis se cumplen en el Nuevo Testamento. Entonces, James Montgomery Boyce por eso dijo, sin las enseñanzas de Génesis, la vida misma no tiene sentido. Entonces, Génesis es un libro muy importante. Pero sobre todo, Génesis es importante porque expone una manera o la manera correcta de entender el mundo que hace el resto de la Biblia entendible para nosotros. ¿Qué es lo que nos enseñan, por ejemplo, los primeros capítulos de Génesis? Bueno, y vayamos a Génesis capítulo 1, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El propósito de Dios en la creación fue muy particular. Es decir, Dios no fue que un día simplemente se le ocurrió crear y empezó a crear las cosas. No, Dios tenía un plan para la creación. Un plan que vemos muy bien detallado en Génesis capítulo 1. El plan de Dios al crear era crear al hombre y que por medio del hombre toda la creación pudiera ser llevada al reposo de Dios. Es decir, Dios crea en el primer día, ¿verdad? La luz. Luego separa las aguas, saca la tierra, después la hierba, después el sol, la luna, las estrellas, después las aves y los peces, después crea los animales terrestres y por último crea al hombre. La única diferencia del hombre con los restos de los animales es que el hombre porta la imagen de Dios. Y porque porta la imagen de Dios, la comisión que Dios le dio fue la de
juzgar a toda la creación, señorear sobre toda la creación. Eso es lo que el hombre debía hacer. Él debía tener dominio de toda la creación. Ahora, ¿con qué propósito? Bueno, llevar a la creación a disfrutar del reposo de Dios por la eternidad. Ese es el propósito. Es decir, la creación apuntaba escatológicamente al día séptimo. Desde el día 1, todo iba apuntando hacia el día séptimo, el reposo de Dios. Y fue por eso que Dios puso al hombre en el jardín del Edén, como leemos en el capítulo 2. ¿Verdad? Dios crea al hombre y lo pone en el jardín del Edén. Y se nos dice a nosotros que Dios lo hace así para que guardara y cuidara el jardín del Edén. Ahora, el jardín del Edén, nosotros debemos entenderlo como el templo de Dios en la tierra. El Edén era el templo de Dios en la tierra. En primer lugar, ¿cómo lo sabemos? Bueno, porque se dice que Dios se paseaba por el jardín del Edén, ¿verdad? El término que usa Moisés para decir que Dios se paseaba en el jardín del Edén es el mismo término que se usa para los sacerdotes trabajando en el templo o en el tabernáculo. Dios se paseaba en el jardín del Edén, como se paseaban también los sacerdotes y Dios mismo en el templo y en el tabernáculo. Además, vemos nosotros que el Edén era una montaña. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque Ezequiel capítulo 28, y si quieren vayan conmigo a Ezequiel capítulo 28, nos dice que Edén era una montaña. En la Biblia las montañas son símbolos de la presencia de Dios. Cuando Dios regresa, cuando Cristo regresa, va a pararse en una montaña, dice Apocalipsis. En Ezequiel capítulo 28, versículos 13 y 14, hablándole al rey de Tiro, dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, ¿verdad? Dice el versículo 13. En Edén, el huerto de Dios, está haciendo referencia a Génesis capítulo 2. Y dice el versículo 14: tú, querubín grande, protector, yo te puse, ¿dónde? En el santo monte de Dios. ¿Cuál es este santo monte? El Edén, ¿verdad? Entonces, Edén era una montaña. Ahí era donde Dios estaba, ahí fue donde Dios puso al hombre, en una montaña. La señal de la presencia de Dios. ¿Dónde está Jerusalén? Porque ¿cómo se le llama a Jerusalén? El monte de Sión, porque es una montaña. ¿Qué está en el monte de Sión? ¿O qué estaba en el monte de Sión? El templo de Dios, ¿verdad? En Edén Edén era el templo de Dios, por eso estaba en una montaña, porque Dios estaba ahí. Además sabemos que Adán fue creado fuera del Edén, fue puesto en Edén para labrarlo y guardarlo. Y esos dos términos, labrar y guardar, se usan en la Biblia para el trabajo que hacían los sacerdotes en el tabernáculo y en el templo. Entonces Adán no solo era el profeta de Dios, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que Adán era el profeta de Dios? Porque sabemos que Dios venía a él, le enseñaba, hablaba con Adán, y Adán tenía que transmitirle la palabra de Dios a su esposa. Ahora sabemos que Adán falló en ser un buen profeta de Dios, porque no instruyó bien a su esposa. Pero Adán también era el sacerdote de Dios, ¿verdad? Él servía en el jardín del Edén, que era el templo de Dios, como un sacerdote. Por eso se dice que él debía labrarlo y guardarlo, porque era la misma acción que hacían los sacerdotes en el tabernáculo y en el templo.
Pero el Edén no era la meta para Adán. Es decir, el propósito de Dios al poner a Adán en el templo suyo, ahí en Edén, no era dejarlo ahí para siempre. La comisión que Dios le dio a Adán era sojuzgar la creación. Y si entendemos lo que la Biblia nos da a entender a nosotros, lo que Dios le había ordenado a Adán era que él debía hacer de toda la tierra el templo de Dios. Es decir, el trabajo de Adán era labrar el jardín del Edén todos los días, expandiendo sus límites cada vez más, teniendo hijos para que le ayudaran, para que la tierra toda un día pudiera ser todo el templo de Dios. Esa es la meta, que toda la tierra fuera llena de la imagen de Dios, para que habitaran en el templo de Dios, que sería ya toda la tierra si Adán cumplía su misión, para vivir con Dios por la eternidad. Y por eso fue que Dios le dio un pacto a Adán. Y por eso le dijo en Génesis capítulo 2 que tenía una prueba. No comerás de ese fruto, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cuántos árboles había en el jardín del Edén? Y en el centro del jardín del Edén, 2. El árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal, y el árbol de la vida. ¿Qué pasaba si Adán cumplía la gran comisión que le fue dada por Dios? Y él señoreaba toda la creación, la dominaba para la gloria de Dios, tenía hijos y empezaba a extender el Edén y cumplía con la comisión de hacer de toda la tierra el templo de Dios para que toda su descendencia adoraran a Dios por la eternidad. ¿Qué podía hacer Adán? Vivir. Pero ¿cómo se representaría esa vida? Comiendo del árbol de la vida. Cuando él terminara, él podía comer del árbol de la vida, y eso le daría la oportunidad de vivir con Dios para siempre en la tierra, como el templo de Dios para siempre. Esa era la gran comisión para Adán. Su meta no era quedarse en el Edén, su meta no era quedarse en un templo chiquitico, su meta era hacer de toda la tierra el templo de Dios, para que toda su descendencia pudiera habitar, ocupar toda la tierra, señorear toda la tierra, para adorar a su Dios y habitar con Dios para siempre. Es decir, entrar en el reposo divino, vivir para siempre con Dios. Esa era la meta. Ahora, ¿qué pasó? Que Adán falló, y en lugar de obedecer a Dios, comió del árbol. ¿Y qué pasó? Se perdió todo. Todo se perdió. Adán ahora ya no podía extender el Edén. ¿Por qué? Porque estaba fuera ahora del Edén. Todo se había perdido. La misión de Dios fallida por el pecado de Adán. Pero esa era la misión de Dios. Ahora, por el pecado del hombre la misión no se logró. Pero ¿significa esto que entonces la misión de Dios fue frustrada? Nunca más. Ya perdimos la capacidad de habitar con Dios por la eternidad, ¿no? ¿Qué leímos en el Salmo 8? Cuando leemos este salmo, lo primero que debe producir en nuestros corazones es el deseo de alabar a Dios. Ahora, la otra cosa que debe producir este salmo en nuestro corazón es esta idea. Vayamos al Salmo 8 otra vez. Dice, hablando del hombre, dice, le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar,
todo cuanto pasa por los senderos del mar. Eso no es cierto. O esa es nuestra realidad, ¿no? Entonces, algo que debe pasar por nuestra mente cuando leemos el Salmo 8 es decir, un momento, pero eso no está pasando. Eso no está pasando ahora. Nosotros no tenemos dominio de los animales. Vayan a África y pasen a la par de un león. ¿Qué les va a pasar? Nosotros no tenemos dominio de la creación como el Salmo 8 lo dice. Es cierto que Dios puso a toda la creación bajo los pies de Adán. Él le dio a toda la creación para señorear sobre ella, pero eso lo perdió en su pecado. ¿Por qué entonces dice el salmista que esta es la realidad del hombre hoy? Porque eso es lo que dice el salmista. Bueno, el Salmo 8 debe leerse a la luz de los salmos previos. Por ejemplo, el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Yo no soy ese hombre. Y nadie aquí puede decir que es ese hombre del Salmo 1 o el Salmo 2. Porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Este tampoco es David. Yo me acosté, dice Salmo 3, y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Cómo viene esa bendición de Dios a su pueblo? Entonces, el Salmo 8 debemos entenderlo a la luz de los salmos previos. ¿De quién hablan los salmos previos? ¿De quién habla el Salterio? ¿Quién es este hombre bienaventurado que no anduvo en consejo de malos, que medita en la ley de Jehová de día y de noche? Jesús. ¿Quién es este rey que Dios dice: yo te he puesto mi rey? Yo te he engendrado hoy, te daré por herencia a las naciones. ¿Quién es este rey? Es Jesucristo. ¿Quién es este hombre que fue hecho poco menor que los ángeles, que fue coronado de gloria y de honra, y quien tiene dominio por sobre todas las cosas? Jesús. Ahora, esto no es un invento mío, porque esto lo dice el autor de los Hebreos. Vayamos a Hebreos capítulo 2, versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Eso es la realidad. El autor de los Hebreos está diciendo, alguien escribió en el Salmo 8, diciendo que Dios
le dio al hombre toda autoridad por sobre la creación. Pero ven que el autor dice, pero esto no es la realidad ahora, esto no es lo que vemos. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús. Coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces el Salmo 8 trata acerca de Jesús. Él era ese hombre del que habló David. Él fue aquel que, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino más bien se despojó a sí mismo, como dijo Pablo en Filipenses 2, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, poco menor que los ángeles. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él es Jesús. Y por esa muerte, para redimir a aquel pueblo que Dios su Padre le había dado en sus manos, a su iglesia, a su templo, Dios lo coronó de gloria y de honra. ¿Y qué dijo Jesús cuando le dio la gran comisión a su pueblo? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En un sentido, el Salmo 8 es una realidad. Porque al hombre, Jesús, Dios lo coronó con gloria y honra y le dio potestad por sobre toda la creación. Y Él está gobernando y señoreando toda la creación. Entonces, la misión de Dios ha sido recuperada en el segundo Adán, Cristo. Pero esa misión no se queda ahí, porque ¿cuál era la gran comisión que se le dio a Adán? Toda la tierra tiene que ser el templo de Dios, para habitar con Dios, su pueblo, su templo, por la eternidad con Él. Entonces podemos ver cómo el Salmo 8 se relaciona con la gran comisión que Cristo le ha dado a la iglesia. Porque ¿cuál fue la gran comisión que Cristo le dio a la iglesia? En Mateo capítulo 28. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Es decir, el Salmo 8 ha sido coronado de gloria y de honra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El segundo Adán es quien ahora, por medio de la iglesia, está trayendo descendientes a este mundo y llenando la tierra de sus descendientes para la gloria de Dios. Entonces, la gran comisión no es una misión incierta para la iglesia. La gran comisión se basa en la victoria de Cristo en la cruz. Se basa en la realidad de que Cristo ya ha sido coronado de honra y gloria. Hermanos, Cristo ya gobierna. Él ya ha sido coronado de gloria y honra por el Padre. A Él le ha sido dado ya toda potestad y toda autoridad en los cielos y en la tierra. Entonces no es algo incierto para nosotros. No es algo que debemos temer el hacer. Porque Cristo gobierna. Todo ha sido puesto bajo sus pies. La iglesia entonces no recibe una comisión incierta. Lo que hemos recibido es una comisión con la seguridad de victoria. Eso es. Hagan discípulos. ¿Cómo sabemos? Porque yo tengo toda autoridad. Yo voy a salvar a las naciones.
Pero tienen que ir. Tienen que ir. No hay nada entonces de lo que la iglesia debe estar incierta. Y además el Señor nos asegura lo siguiente: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. En lo que salimos a evangelizar, tenemos la promesa de que Cristo está con nosotros. No solo tiene la victoria ya, no solo ganó la victoria, no solo está coronado con gloria y honra, no solo ha sido dado toda potestad, sino que Él dice: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Qué mayor seguridad entonces para la iglesia saber que este hombre a quien Dios le coronó de gloria y honra, y en quien Dios puso todo bajo sus pies, está con nosotros. La misión divina entonces que falló Adán fue recuperada por el Señor Jesucristo. Él la ganó con su muerte en la cruz del Calvario. Pero esa misión, mis hermanos, va a ser completada por Cristo usando a la iglesia. Por eso es que nos la dio a nosotros, porque nosotros somos su cuerpo, y Cristo nos está usando a nosotros, a su iglesia, para cumplir su misión, para completarla, para seguir salvando personas de toda tribu, todo pueblo, toda nación, toda lengua, hasta que Él regrese, hasta que el día de Cristo se cumpla y Él salve completamente a todo su pueblo para la gloria de Dios. Y entonces, cuando Cristo regrese, ¿qué va a pasar? Lo leímos ahora en Apocalipsis 21. ¿Qué vio Juan? Él vio a los cielos nuevos, a la tierra nueva, y él ve a la iglesia de Dios descender del cielo de Dios para habitar ¿qué? La tierra, no un pedacito, toda la tierra. La tierra ahora será el templo de Dios, en donde Dios estará con su pueblo estará con Dios. La iglesia será el pueblo de Dios y Dios será su Dios para siempre. Y por eso tenemos la imagen del árbol de la vida ahí en Apocalipsis, en donde se le da, todas las naciones pueden comer del árbol. ¿Por qué? Porque ahí está la ilustración de la vida eterna que tendremos, habitando con Dios por la eternidad. Dios nos dio una misión, la perdimos en Adán. Cristo vino y la recuperó con su muerte y su vida. Y ahora Cristo nos está usando a nosotros para completarla hasta su regreso. Y cuando Él venga, se cumplirá el propósito de Dios para la creación. Toda la creación entrará en el reposo eterno de Dios y moraremos con Él por siempre. Y como veremos mañana, cada domingo, mis hermanos, cada domingo es una práctica para ese día. Por eso se llama día de reposo. El autor de los Hebreos, en Hebreos 4, les llama, queda una práctica, un sabatismo. Lo que hacemos cada domingo es practicar lo que haremos por la eternidad. La eternidad será para el pueblo de Dios, el reposo eterno de Dios para siempre. El propósito de Dios cumplido. El propósito de Dios para la creación cumplido por la obra de Cristo, usando a su iglesia para conquistar el mundo. Entonces nosotros debemos ver que esa es nuestra comisión ahora. Nosotros no estamos aquí meramente para reunirnos y estar juntos los domingos. No, Cristo nos ha puesto aquí para ser sus manos, ser su boca, ser sus pies, para salvar a otras personas. ¿Cuándo es que Cristo va a regresar? ¿Queremos que Cristo regrese? ¿Cuándo va a regresar Cristo? ¿Ah? Yo sí sé. Cuando el último creyente que ha sido elegido por Dios crea el Evangelio. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para que ese último creyente llegue al Evangelio?
Lo predicamos aquí en Durango, en México. Mandamos hombres a otros lugares donde nunca han escuchado el Evangelio, donde Dios tiene elegidos para que prediquen el Evangelio. Nos comprometemos con las misiones mundiales. ¿Por qué? Porque queremos que Cristo regrese. Pero Cristo no va a regresar hasta que el último de los creyentes crea. Ahora sí, no sabemos cuándo va a ser eso. Puede ser dentro de 1000 años. Puede ser dentro de 2000 años, no sé. Pueden ser 50, 20, 10 años, un año, no sé. Pero hasta que ese día, hasta que ese último creyente crea, Cristo no regresará. Bueno, evangelicemos para alcanzar a todos los creyentes que Dios ha elegido para que Cristo regrese, para poder estar con Dios por la eternidad, para poder disfrutar de ese reposo eterno para siempre. Pero esa es nuestra misión. La misión de la iglesia no es simplemente estar aquí reunidos cada domingo. No, la misión es hacer discípulos. Hacer discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Yendo, bautizando y enseñando. Yendo a los que crean, bautizándolos, trayéndolos a la iglesia para enseñarles, plantando iglesias. Eso es el fin, plantar iglesias. Entonces, esa es la misión. Esa es la misión. Y por eso es tan importante que las iglesias en cada país se asocien con otras iglesias de común fe. Porque esta obra es imposible hacerla una iglesia por sí sola. Es importantísimo que iglesias de la común fe se asocien para las misiones, para el evangelismo, para alcanzar a los perdidos, para que Cristo vuelva. Esa es la misión. Tenemos esa promesa. Primero, la victoria de Cristo. Él señorea ya toda la creación. Y segundo, Él está con nosotros. No debemos temerle a nada. Solo debemos obedecer. Ir. A ser discípulos. Yendo, bautizando y enseñando. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, por mostrarnos, Señor, tu deseo para esta creación. Gracias por mostrarnos, Señor, cómo en Cristo es que esta misión se ha recuperado y cómo se va a cumplir. Te pedimos por nosotros, para que tengamos el corazón, Señor, para obedecer, que tengamos amor por los perdidos, que tengamos deseos por la venida de Cristo nuevamente. Oh Señor, permítenos ser valientes, permítenos recordar siempre que Cristo gobierna y que podamos ser fieles, Señor, a esta gran comisión que tú nos has dado. En Adán perdimos todo, pero en Cristo lo hemos recuperado, Señor. Te pedimos, Padre, que podamos serte fieles aquí en México, Costa Rica, en todo el mundo. Que tus iglesias sean fieles. Que podamos vivir de una manera digna, Señor, y agradable a ti. Y que todo sea, como dice el Salmo 8, para tu gloria. Porque ese ha sido tu propósito desde siempre. Te damos gracias, Señor, por el día que nos has dado. Te pedimos que nos bendigas, que nos des descanso en nuestros cuerpos. Y si es tu voluntad, danos vida mañana, que podamos reunirnos otra vez, Señor, y continuar estudiando tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.